en esta jornada de reflexión, que yo creo que es muy importante para todos en la Iglesia, en general universal, pero especialmente las iglesias particulares. No esperéis de mí una conferencia al uso, porque yo no soy teólogo ni canonista, sino he sido profesor de teología y soy ahora pastor. Sobre la iglesia particular y sobre la vida consagrada hay muchos escritos y lógicamente a ellos me referiré implícitamente. Muchos de ellos publicados por este Instituto de Vida Consagrada, por la editorial Claretiana, la Conferencia Episcopal Española, entre otras instancias que lo han publicado. Lo que yo diga sencillamente quiere ser unas reflexiones sencillas y humildes y fraternas, unos subrayados compartidos, ¿partiendo de qué? Lógicamente partiendo de Vultum Dei Quaerere y Cororans, pero teniendo en la mente y en el corazón a una iglesia particular concreta, que es la de Palencia. Una iglesia a la que pertenezco, en la que estoy, a la que amo y a la que quiero servir dentro de mis limitaciones, lógicamente. Una iglesia que es la que va a estar en el trasfondo de estas reflexiones. Por cierto, hay aquí en primera fila algunos miembros de la iglesia de Palencia que pertenecen a la vida contemplativa. Bien, yo no puedo hablar de otras iglesias locales, por ejemplo la de Madrid, o la de Roma, o la de Pekín, o la de Tarazona, porque las desconozco. Entonces, lógicamente, aunque una iglesia se parece a otra como, valga la expresión, como un botón a otro botón, pero por lo menos, pero no la conozco al detalle, entonces no puedo referirme a ella. Sí, eso sí, os tengo que decir que personalmente y a través de mi historia he tenido muy buena relación con la vida contemplativa femenina, tanto en la iglesia de Santander, donde he estado muchos años, don Carlos también ha estado, particularmente unas religiosas carmelitas de Torrelavega, y lógicamente esa relación la sigo con las comunidades contemplativas de Palencia. Esta reflexión mía tiene un subtítulo: Pasión de Dios por Jesucristo, por la Iglesia ese día y en el pueblo. ¿Por qué este subtítulo? Mirad, yo hace años, pues todo el mundo a veces recuerda reflexiones y lecturas, pero hace años, bastantes años, leí un título de Juan Bautista Met y Reiner, publicado en el 91 y 92, que ya ha llovido, por descontarlo, cuyo título era Pasión de Dios, la existencia de las órdenes religiosas hoy. Y un poco, pues buscando en la biblioteca, pues lo volví a encontrar. Este libro me sugiere algo que quisiera un poco compartir con vosotros al comienzo. Este título, ¿qué sugiere? En primer lugar, la pasión de Dios por el hombre. El término pasión tiene doble sentido, lo sabemos: pasión, enamoramiento, entrega. El don Carlos nos hablaba en la misa de esta entrega, pero también significa sufrimiento. Y Dios ha tenido y tiene pasión por el hombre, y prueba de ello es Jesucristo. La pasión de Dios por el hombre, por la humanidad entera, por cada uno y por todos. Esta pasión y este enamoramiento que llega hasta el sufrimiento es el que al cual correspondemos nosotros también, y tenemos que corresponder, y la vida consagrada y especialmente la vida contemplativa toca aquí está su sitio. Se corresponde con un amor apasionado a Jesús y en la Iglesia. A un amor apasionado a Jesús, por descontado, porque nos ha amado primero, porque nos ha amado hasta el final, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, pero también a la Iglesia, porque la Iglesia es el Cristo, con Jesús cabeza forma el Cristo total.
Pero vivido todo esto, ¿dónde? En la Iglesia. Ese es el ámbito, el espacio donde nosotros existimos, nos movemos y somos. Por descontado, en el misterio hondo está la presencia de un Dios. Pero todo esto, ¿para qué? En favor de los hombres, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, vivió, habló, pasó haciendo signos, luchando contra el mal, curando a los heridos de la vida, murió, fue sepultado, resucitó, y también por nosotros nos ha dado su Espíritu, para que nosotros podamos amarle a Él y amar como Él nos ha amado, especialmente a los más pobres y a los más necesitados. La última parte dice, y por el pueblo. Con esta referencia al pueblo, un concepto, como veis, muy querido por el Papa Francisco y al cual alude repetidamente. ¿A qué nos queremos referir? Al mundo actual en el que vivimos, pero un mundo no desconectado, sino unido por lazos, por puentes y por redes. Es un pueblo, por descontado, que se concreta en un determinado espacio geográfico, pero que vive así, un pueblo que está unido por lazos, puentes y redes. Podríamos decir en España el pueblo español, aunque ahora por circunstancias, como veis, peculiares, pues esos lazos, esos puentes y esas redes a veces estén un poco temblando o tambaleándose. Un mundo que tenemos que ser muy conscientes de él, en el cual el pluralismo creciente en todos los sentidos se manifiesta y se palpa. Un mundo en un proceso de cambio profundo, un cambio de época, donde aún no sabemos qué es lo que vendrá, pero un mundo en el cual, sin duda, hay logros, y tenemos que reconocerlo, avances muy positivos en favor de los hombres y de la colectividad, pero también hay riesgos e incluso sangre. Y esto lo tenemos también que recordar. El Papa de vez en cuando alude que estamos a punto de, o dentro de una tercera guerra mundial que se desarrolla por fases. Nosotros en Europa y en otras partes del mundo nos vemos afectados por nacionalismos exclusivistas, por desigualdades que se van ahondando y por una libertad que a veces se ve intención por parte de determinados poderes de controlar más, aparte de otras manifestaciones como el economicismo, el individualismo, etc. Un mundo que no tenemos que condenar, ¿no?, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, pero sí un mundo que nos presenta grandes desafíos a la fe y en muchísimos campos. Yo diría que en todos, en el campo económico, en los campos ecológicos. El Papa insiste muchas veces en esta realidad. En el campo sociopolítico, ya veis cómo estamos ahora, que si Estados Unidos, Rusia, China, Japón, etcétera, Corea, y en mismo Europa, cómo estamos ahí. En el campo cultural y en el campo religioso. En el campo religioso, que como veis, pues eso también lo experimentamos a todos los niveles. Religiosidad y religiones clásicas, nuevas formas de espiritualidad, etcétera, etcétera, que todo se va mezclando. Os presento brevemente la iglesia en Palencia. Una iglesia que está situada en el corazón de Castilla y de León, y es una iglesia que tiene siglos de historia. El primer obispo que se conoce es del 588, el obispo Murila. Una iglesia en la que han florecido muchísimas vocaciones y que ha dado muchas vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Por dar algún dato, no tengo el de Revenga, de Campos, ni de otros, pero sí tengo un dato de un pueblo de Palencia que hacia los años 60 tenía unas 200 habitantes y 98 eran religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera. Daros cuenta la riqueza que había en ese pueblo. Y pongo un pueblo, no digo el nombre, por si acaso les llega la noticia y dice, uy, qué buenos somos, ¿no? Sino
Pero hay otros que es así. Palencia era un vivero de vocaciones tanto sacerdotales, religiosas, como y de vida contemplativa. La diócesis de Palencia tiene actualmente unos 160.000 habitantes, la mayoría católicos, y comprende la provincia de Palencia, civil de Palencia. La cabecera está en Palencia, la ciudad, y tendrá unos 70.000, 80.000, y después hay parroquias y pueblos grandes, Aguilar de Campo, Guardo, Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, etc. Eclesialmente hay muchas parroquias, 468, pero el número no nos puede asustar ni obnubilar. Hay parroquias de 0 a 10 habitantes. Algunas en invierno no hay nadie. Hace poco vino un sacerdote que venía de Perú, misionero, y fue a su pueblo y me decía, ¿sabes a quién vi? Digo, qué sé yo, al gato. No vio a nadie más. Dices que no había nadie. Y después, bueno, pues es un dato. Y de estos hay muchos, es decir, pocos habitantes. No cuento el verano, porque en el verano siempre ocurre que los hijos que han salido vuelven otra vez a los pueblos, aunque ya es verdad también que los nietos ya no quieren volver. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, o las raíces se están deteriorando, o porque tienen sus amigos fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos al servicio de esta diócesis, unos 200 sacerdotes, con el obispo también, pero con una edad media de 70 años y medio, no llegamos a 71, lo cual ya indica, como veis, hay unos 20 misioneros que están fuera, pero hay muchos jubilados, de tal manera que activos, en sentido amplio, pues estaremos unos 100. Pastoralmente está dividido, sí, en 7 arciprestazgos o zonas, pero después en unidades pastorales. Algunas abarcan, para que os hagáis idea, hasta 70 pueblos pequeños. Algunos incluso ya incrustados en un valle de Cantabria, Valderredible. Bien, esta diócesis, como muchas de Castilla y León, tiene mucha historia y mucho arte, pero hoy está afectada por la despoblación. En los 2 años que yo llevo de obispo, 2 años y pico, ha bajado de población unos 3.000, y el envejecimiento, eso se palpa. La falta de industria, es verdad, solamente hay un poco de industria cerca de Venta de Baños, Villamuriel y en Aguilar, la industria galletera, ¿no? Donde, por cierto, ahora se está teniendo lugar la edición 23ª de las Edades del Hombre, que se titula Mos Dei, el Monte de Dios, con un añadido que se titula Ecclesia Dei, porque el monte, lugar de encuentro con Dios, es verdad, en muchas religiones, también en la nuestra, aquí no recuerda por algunas las bienaventuranzas, el Tabor, el Monte de la Ascensión, etcétera, pero también, lógicamente, Dios no vive en las montañas, también vive en medio del pueblo. Tiene un complemento titulado Ecclesia Dei, de un grupo de iglesias románicas del mejor románico de Europa. Estoy vendiendo bien Palencia, ¿verdad? Pues, así hacemos patria, eso es bueno. Bien, el resto de los datos y retos sociopolíticos los compartimos con las iglesias de Castilla y León. Por ejemplo, la solicitud por el débil. Hay una preocupación grande por el débil. El miedo al que el Estado cada vez controle más y no respete la libertad de las instituciones cívicas. Tenemos retos culturales y religiosos. Ha bajado mucho la religiosidad. No se echa de menos a Dios. Dios no está presente como en otro tiempo, y no tenemos que pensar que otro tiempo mejor no fue peor, porque San Agustín diría, no digas eso, pues lo dices porque no son los tuyos. Si fueran los tuyos ya dirías otra cosa, sin duda alguna. Pero es real, no se cuenta con Dios habitualmente, sino quizás como de Santa Bárbara cuando truena. Es verdad que hay una gran religiosidad popular que hay que cultivar,
y sobre todo en este campo una devoción entrañable a la Virgen María, a la Madre de Dios, en sus diversas y entrañables advocaciones. Pero la secularización se nota. Prueba de ello es que, por ejemplo, ahora que han canonizado a un obispo de Palencia que murió en 1940, bueno, pues tenía una calle dedicada y la calle la han quitado por Real Decreto. Menos mal que han puesto ahora otra, en el mismo sitio han puesto calle de la Veracruz. Bueno, porque ahí al lado está la cofradía de la Veracruz. La cofradía allí tiene como expresión de la religiosidad popular un movimiento y una fuerza grande. Puedo decir como Santa Teresa y con Santa Teresa de Jesús, que los palentinos son nobles, son de buena masa y sufridos, como los castellanos y leoneses. La vida consagrada está presente desde hace muchísimos años. En Palencia se abrieron muchos seminarios y casas de formación, porque era vivero de vocaciones y a la vida consagrada y al orden ministerial. Hoy la situación es totalmente distinta. Ha cambiado, con seminarios y casas de formación con pocos religiosos o cerradas y vacías. Al final de este curso, desde abril ahora, se han cerrado 2 comunidades, una de padres jesuitas y las Siervas de San José, que han cerrado a medias, porque sigue oficialmente abierta la comunidad, la jaula, pero sin pájaros, porque llevan las religiosas a León. Y de vez en cuando vendrán pues a ver cómo va el colegio, que lo llevan seglares. En años anteriores se han cerrado muchas comunidades. Por ejemplo, los claretianos, las Hijas de la Caridad, franciscanos, no sé si lo digo bien porque yo no sé alemán, de Dillingen, Danubio, la Fraternidad Reparadora, los alemanes, Mariangil, los de Don Orione, etcétera, y otros, pero reducidos, quedamos por descontado, pero reducidos a la mínima expresión. Sin duda, cada vez que se cierra una casa consagrada es un dolor para la Iglesia diocesana. Actualmente tenemos 13 comunidades de vida activa masculina y 37 comunidades de vida religiosa femenina. ¿Cuál es la situación de la vida contemplativa? Consagrada contemplativa. Pues mirad, en Palencia hay 15 comunidades de vida contemplativa. Una comunidad masculina, el monasterio de San Isidro de Dueñas, de Trapenses, donde, como sabéis, pues vivió y está enterrado San Rafael Arnaiz. Y es lugar y espacio donde va mucha gente, etcétera, atraídos por la santidad, por los escritos y por la fama de este santo y el ambiente de la comunidad. Comunidades femeninas, pues mirad, hay 14. Aquí hay algunas. Están Agustinas de la Conversión, en Carrión, ahí veo a 2, ¿verdad?, que están federadas. Agustinas Canónicas Regulares federadas, Agustinas Recoletas federadas, Brígidas federadas, ¿verdad? Es decir, que adelanto un poco. Carmelitas Descalzas de Palencia federadas, Carmelitas Descalzas de Carrión en proceso de federación, Cistercienses de Ampudia y Cistercienses de San Andrés de Arroyo federadas, 5 comunidades de clarisas, todas ellas federadas, en Aguilar de Campo, Astudillo, Carrión de los Condes, Palencia y Calabazanos, y dominicas de Palencia también federadas. La vida contemplativa en Palencia es muy reconocida y apreciada. Cada comunidad tiene su historia, sus alegrías y dificultades. Los más importantes, hoy los retos y dificultades más importantes, ¿cuáles son? La falta de vocaciones, el envejecimiento, la sostenibilidad económica por falta o escasez de trabajo, problemas con la seguridad social, problemas de patrimonio. El patrimonio es inmenso en algunas comunidades, incluso llega hasta Pedro I el Cruel, así que imaginaos de lo que supone mantener aquellos edificios que encima son patrimonio de la nación, ¿no? Diversidad de culturas, porque también han venido religiosas de otras comunidades, y esto a veces en algunas ha planteado algún problema, no lo oculto,
de convivencia. ¿Por qué? Porque somos humanos, lógicamente, y nada humano debemos considerar ajeno a nosotros. Problemas también en concreto de vocaciones, porque todavía se sigue un poco la política de traer algunos monasterios religiosas de otros continentes, pero que vienen y las reparten por ahí caen como meteoritos, que no se sabe. Esta semana me ha llegado una carta, ¿verdad?, de una abadesa que me pregunta: ¿qué hacemos? Hay un vicario general de una diócesis de África, no voy a decir de Tanzania en concreto, que nos ofrece vocaciones para las comunidades de Brígidas. Y dice: allí no tenemos ningún monasterio, pero él se compromete a educarlas en nuestro carisma. Pero yo me pregunto, digo, ¿qué sabrá él de ese carisma? Lo habrá estudiado en los libros quizás, pero carisma vivo, ¿cómo lo puede entender o visualizar o imaginar? Bien, es verdad que de la diócesis intentamos, pues bueno, estar cerca, por ejemplo, respecto a problemas económicos, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en Edades del Hombre, pues hemos favorecido la venta de productos de las religiosas en esa misma exposición. Y por Navidad, un poco antes, por la Inmaculada, la diócesis impulsa una exposición de productos navideños, pues para dar vida también y que las religiosas primero las conozcan en la diócesis, y segundo también pues tengan de qué vivir de su propio trabajo. Actualmente las comunidades, lo sé, han estudiado el Vultum Dei Quaerere y están estudiando el Cor Orange, porque se sienten interpeladas por el presente, pero también respecto al futuro. Y la postura que tienen es una postura dócil y obediente a la Iglesia. Todavía antes me lo decías tú, ¿verdad? Eso es así. ¿Por qué? Porque son conscientes de la situación en la que nosotros vivimos. Bien, esta es un poco así a grandes rasgos la situación de la vida consagrada en Palencia. Aquí viene la vida contemplativa en Vultus Dei Quaerere. Yo esto, como lo habéis, Vultum Dei Quaerere, lo habéis visto y estudiado, voy a pasar un poco por largo. Solamente decir que solamente podemos entender el Cor Orange en el trasfondo del Vultum Dei Quaerere. Es una instrucción aplicativa, por tanto, de aplicar, de aterrizar, de traducir a calderilla lo que es la Constitución Vultum Dei Quaerere, que es muy importante. Ahí resalto algunas cosas que el Papa la presenta. De verdad, la presentación de la vida consagrada en la Iglesia tiene una documentación y unos documentos preciosos, por no referirnos allá al tiempo de Adán y Eva, donde no existía, que yo sepa, la vida contemplativa, pero al concilio. Nuestras fuentes están ahí, todas mis fuentes están en ti. Entonces, de ahí, desde las 4 constituciones, los decretos, etcétera, el Perfecti Caritatis y toda una tradición hasta nosotros. Sobre todo después del Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi de Pablo VI, cómo se han ido desarrollando los sínodos y un sínodo especial sobre la vida consagrada que se plasmó después en el Vita Consecrata, etcétera. Pero después muchos documentos, incluso de otras iglesias, de conferencias episcopales, y la nuestra en esto también pues ha servido, ya ha trabajado y ha ofrecido reflexiones muy interesantes. Pero en fin, ahí lo dejo. El documento último, el Vultum Dei Quaerere, resume todo lo anterior, por eso digo continuidad y acentos nuevos. Continuidad porque se nota, se palpa, incluso en las citas, etcétera. Me gusta mucho cómo enfoca y dónde entronca la vida consagrada, en el buscar el rostro de Dios. Ya veis un poco el hombre peregrino. En la antropología eminentemente cristiana, de ver al hombre peregrino, ver el hombre en camino.
¿Buscando qué? Buscando la felicidad, buscando el rostro de Dios. Es aquello que decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud, ese desasosiego que le lleva a buscar. Todas las religiones, si nos damos cuenta, buscan el rostro de Dios. De una manera o de otra, le llamen de una manera o de otra. Por descontado, el cristiano, el judío en el Antiguo Testamento lo vemos, ¿no? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y antes aludía también don Carlos en la homilía comentando el Salmo. Pero nosotros hemos descubierto, Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo. El cristiano es aquel que ha encontrado el rostro a Dios en Jesucristo. Todo bautizado, ¿qué tiene que hacer? Buscar el rostro de Dios, por descontado. La vida religiosa es un modo especial dentro de la Iglesia de esa común vocación a la santidad, al encuentro con Dios. Es un modo de búsqueda de Dios, de un modo profético en un mundo y en la Iglesia. De un modo profético, y el carácter profético de la vida consagrada hoy se subraya de una manera especial. Profético en las tres dimensiones de la profecía. Primero, desde una experiencia de Dios. Los profetas son portavoces, altavoces de Dios, pero porque antes se han dejado seducir, como Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y entonces no pueden menos de proclamar y anunciar el reino, anunciar el amor de Dios, etcétera, etcétera. Con palabras y con gestos como los grandes profetas del Antiguo Testamento, como Jesús, el gran profeta, la palabra misma de Dios. Pero no solamente eso, sino también denunciar. Denunciar, como también estos días estamos leyendo Amós, ¿no? Ya vemos cómo Amós, además con palabras fuertes, denuncia y no se achica, no se echa atrás, aunque le quieran tapar la boca. Profeta, vete a dar la tabarra ya a tu tierra, déjanos a nosotros en paz, etcétera, etcétera. Pero también desde dónde, desde una renuncia siguiendo a Jesucristo. El que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. En ese contexto presenta el Papa la vida consagrada, pero la vida consagrada contemplativa la sitúa un poco y yo creo que tiene de trasfondo el pasaje del Tabor, como rayos de la luz de Dios que llegan desde el monte a los que estamos en el valle. Y así lo presenta. Él dice: rayos de la única luz de Cristo. Por cierto, si vais a las edades del hombre, hay que hacer también propaganda, veréis cómo recibe un icono del monte Tabor. En el medio, otro del monte Tabor. Y al final, otro del monte Tabor. Porque es la entraña de la vida cristiana, el encuentro con... Ya sabemos que el transfigurado es el mismo resucitado, no es otro distinto. Y después la referencia que pone también el Papa es imitando a María. Y hemos estado en un santuario de la Virgen María, pues ya veis, la mejor cristiana, la más contemplativa, la más activa, etcétera, etcétera. La vida contemplativa en Cor Orange, esto paso rápidamente también para no cansaros, sencillamente tener presente que en Cor Orange, aunque de esto hablará, me imagino, mucho Monseñor José Rodríguez Carballo, pero en el trasfondo tiene toda la presentación que el Papa hace de la vida consagrada en Vultum Dei Quaerere. Pero no por eso deja de recoger algunos aspectos muy importantes. De hecho, es curioso, la primera cita que recoge es justamente de Vultum Dei Quaerere, número 5, donde dice... Perdonad, bueno, tú la tienes aquí, me parece, que es también, tú has aludido a la misma.
cuando dice la vida contemplativa femenina ha representado siempre en la Iglesia y para la Iglesia el corazón orante, guardián de la gratuidad y de rica fecundidad apostólica, y ha sido testimonio visible de una misteriosa y multiforme santidad. Así comienza, aunque sea un documento aplicativo, pero en el trasfondo está todo esto, aunque después alude a otros números, por ejemplo, número 42, donde dice que las monjas están llamadas a dar a Cristo y a la Iglesia el testimonio de un apostolado de su vida contemplativa. Algunos esto no lo entienden. Yo siempre recordaré a Teresa de Lisieux, que, ya veis, en contemplativa, pero a la vez misionera, lo quería ser todo en la Iglesia, ya veis. Bueno, hasta que descubrió su vocación, que era: en el corazón de mi madre, la Iglesia, seré el amor, ¿no? Bien, pero también el número 157, donde dice que las monjas gozan de una estima una elevada estima por parte de la comunidad cristiana por su estilo de vida, signo de unión exclusiva de la Iglesia esposa, con su Señor sumamente amado, etcétera, etcétera. No voy a citar más. Bien, ¿dónde se sitúa la vida contemplativa? Pues no en las nubes, no, sino en el valle, es decir, en una iglesia local. ¿Y qué se entiende por iglesia local? Mirad, aquí recojo, que no puedo explicar, como ya podéis imaginar, lo que dice el concilio sobre qué es una iglesia local o diócesis. En el Christus Dominus se afirma: una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a su pastor, que la reúnen en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y de la Eucaristía, constituye una iglesia particular, y en ella está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Jesucristo, una, santa, católica y apostólica. Esta es digamos, no es definición, es presentación que hace Christus Dominus después de Lumen Gentium, Verbum Dei, el Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. Presenta lo que es la Iglesia local dentro del documento sobre el decreto sobre el ministerio de los obispos. Habría que explicar solamente una referencia. La palabra porción, que algunos traducen mal, dicen una parte. No, la iglesia local no es una parte. Si a mí el brazo es una parte, pero no es el todo de mi cuerpo. Si me quitan el brazo, el cuerpo queda disminuido. No, para entenderlos un poco, y yo me voy a referir aquí incluso a la teología y a la liturgia de la Eucaristía, es algo así como cuando partimos el pan consagrado en la Eucaristía y comulgamos. Cada uno recibimos al Cristo entero. No es Cristo disminuido, es Cristo entero. Bueno, pues algo así parecido, permitidme la comparación, es respecto a la Iglesia el concepto de porción del pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios que trata el concilio en la Gaudium, en Lumen Gentium, y que es crucial y fundamental para nosotros. Pero en fin, no vamos ahora a insistir en eso porque veo que corre el tiempo. Eso sí, aunque está implícito ya cuando dice está presente y actúa verdaderamente en la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica, en la apostolicidad y en todo, porque todas estas notas están entrelazadas formando como un tejido, en la apostolicidad está la misión. Y está la misión y está esa referencia que tenéis en la segunda parte de la hoja, donde aludo a la misión apostólica, que es la evangelización, para que lo tengamos en el trasfondo. Que esto nos corresponde a todos, absolutamente a todos. Al obispo, a los sacerdotes, etcétera, a todos. Una evangelización que se va concretando y que adquiere perfiles nuevos
en cada momento de la Iglesia, pero que con el Papa Francisco tiene unas características muy peculiares. Comenzando por la Lumen Fidei, que a veces la olvidamos, y que es muy importante porque, aunque sea hecha a 4 manos, esta encíclica, pero es propiamente de él, y es el trasfondo. Pero después, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Si, e incluso la última que tenemos, Gaudete te Exsultate. Bueno, pues ahí las tenemos. Todo esto que convoca a una iglesia a evangelizar en un determinado espacio, en un determinado momento histórico, con las dificultades, con los logros, con las personas con las que convivimos. Algunos dicen, hombre, si yo tuviera no sé cuántos, si yo viera la luna, pero mira, no tienes la luna, tienes la tierra. Es como aquel que quiere jugar a las cartas y quiere el rey, el caballo, el as, el 3, la sota. Pues si tienes un 2 y un 4, pues mira, juega con lo que tienes, porque lo otro es perder el tiempo y soñar. Había que recordar aquí lo que decía aquel dicho, no sé si es de Rabindranath Tagore o no, si por el día lloras porque no ves el sol, perdón, pero si por la noche lloras porque no ves el sol, no verás las estrellas. Pues igual, tenemos que aquí anunciar, y en este momento con sus dificultades y sus posibilidades. Todo esto después en la iglesia local se plasma en planes pastorales que tienen que ser asumidos por todos. ¿Qué es la iglesia local? Yo pongo ahí una cita que quiero resumir. Es el ámbito, es la tierra fértil donde nace, crece, se desarrolla, florece y da frutos la vida consagrada contemplativa. Es como el jardín en el que está implantada, y es muy importante. Un carisma es un don y un regalo del Espíritu para la Iglesia. La vida consagrada es una forma concreta de ser y actuar en la Iglesia. Y eso me parece que también es algo que tenemos que destacar y vivir. Bien, ¿cómo tiene que ser esta forma de vida hoy? ¿Y cómo entiende el Papa la presencia? No puedo entretenerme porque si no sé. Pero daros cuenta que el Papa, sobre todo en la Evangelii Gaudium, resalta unos aspectos muy especiales que tenemos que... Una iglesia local, por ejemplo, que abarca a laicos y laicas, clero, vida consagrada, todos discípulos misioneros, todos, absolutamente, no unos pocos, no. Una vida consagrada que también toda ella tenemos que ser, ya no vale aquella clásica división de activos y contemplativos, porque todos formamos un mismo cuerpo. San Agustín decía a unos monjes de una isla, la isla Cabrera, en vosotros soy contemplativo, vosotros en mí sois activos. Es decir, uno resaltará una cosa, otro otra, pero la vida consagrada en los monasterios, y eso lo sabéis también vosotros y vosotras especialmente, pues también hay que ser activos. Hay que vivir la caridad, hay que perdonarse, aparte de barrer y hacer la comida, etcétera. Hay que atender a las enfermas, etcétera. Eso es vida activa también. Hay que enseñar, la maestra novicia tiene que enseñar a las nuevas, enseñarnos mutuamente, que eso también es parte de la vida, ¿no? Un estilo de vida alegre, Evangelii Gaudium, ya veis, una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, por la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar con lágrimas, para que ojalá otros recojan entre cantares. Una vida que, en fin, no vamos a entrar en... pero una comunidad abierta. Don Carlos aludía antes también en la homilía. Y hace poco también los jóvenes que se han reunido con el Papa y han hablado sin cortapisas con él, hacían llegar un poco una especie de sueño que ellos tenían de una iglesia abierta, transparente, honesta, atractiva, comunicativa, dialogante, asequible, interactiva, etc. Una iglesia que no tiene miedo a mostrarse vulnerable, una iglesia empática, es decir, que sintoniza, etc.
pero no me voy a entretener en esto. Bien, ¿qué significa y qué aporta la vida contemplativa a la Iglesia? Quizás alguno podría decir, ¿y qué aporta la Iglesia a la vida contemplativa? Que la vida contemplativa es mi familia, es mi espacio, la Iglesia local es mi espacio, es mi sitio, es allí, de ella lo recibimos todo. Recibimos el bautismo, recibimos la fe, la esperanza, la caridad, la palabra, la Eucaristía, los hermanos. Aquí hay muchas clarisas, ¿no? Las hermanas que Dios me dio, que diría nuestra Madre Santa Clara. Por cierto, conocí a un sacerdote que era delegado de vida consagrada activa, don Carlos también, y a veces después de comer iba a formación con las carmelitas, y es a las 4, pues echaba algunas, decían sí, estamos de acuerdo. Y él de vez en cuando para despertarlas decía, como dice nuestra Madre Santa Clara, salían enseguida, ¿cómo? Nuestra Madre Santa Teresa. Bueno, pero es un detalle, ¿no? Pero es así. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede aportar? Y según mi forma de ver, ¿qué debe aportar la vida consagrada y qué puede, con las limitaciones humanas, pero es así, a la Iglesia diocesana? En primer lugar, estar. Es muy importante el estar. Hombre, no como chopos, no, pero sí estar, la presencia. Yo creo que esa presencia es fundamental. Y si podemos, por descontado, busquemos esa presencia. Una presencia significativa, una presencia elocuente, pero me parece que es fundamental. Segundo, yo diría, una experiencia de encuentro con Jesucristo. Hoy nos lo decía en el oficio de lectura San Benito, no anteponer nada a Jesucristo. Y ya sabéis cómo eso lo desarrolló muchísimas veces el Papa Benedicto XVI, con su forma, también por descontado el Papa Francisco. Después, y ahí podríamos extendernos, fundamental, Jesús, que no es un personaje, y aquí tendríamos que vivir y entroncar la espiritualidad de Gaudete et Exsultate, porque la clave fundamental es el encuentro con Jesús, con Jesucristo. No con un personaje, sino con una persona concreta. La vida cristiana, pero la vida contemplativa, sobre todo enamorarse de Jesús. Y eso es un Dios que nos ama, que nos salva, que nos acompaña, nos sostiene, nos ayuda a vivir, que es compasivo, misericordioso, que tiene entrañas maternales, etcétera, etcétera. Podíamos decir tantas y tantas cosas, que nos rescata del vacío. Jesús, que se hace profundamente humano para rescatarnos del vacío y del sinsentido, que es fuente de paz, de alegría y esperanza. Amor a la Iglesia particular. Ya os decía que la vida consagrada echa raíces en esta Iglesia y hay que vivir ahí sus problemas, sus alegrías, sus penas. No podemos vivir de espaldas, por descontado. Y tiene que ser también dentro de esta Iglesia una Iglesia y unas comunidades en salida. Eso quiere decir salir, ya lo dirá después el Padre, estar abiertos. Si no, por la puerta, sí con el corazón. Y sí abierto, sintonizando con lo que vive la Iglesia. Una Iglesia que es consciente de su pecado, de su limitación, pero que se sabe amada, se sabe esposa, se sabe lavada y perdonada. Una Iglesia que se fía del Espíritu Santo, de su poder y guía. Y por eso, ya veis, mima esa vinculación comunitaria. Una Iglesia que, por descontado, voy a seguir aquí el plano, vive la universalidad, abierta al mundo, abierta a la propia comunidad, abierta a la federación, abierta a la Iglesia diocesana y abierta a la Iglesia universal. A veces las diócesis tenemos un peligro y es creernos que aquí
se acaba el mundo y la Iglesia, no, y que nuestros problemas son los más grandes. Tenemos que mirar, abrirnos, sintonizar para compartir alegrías y esperanzas, porque la Iglesia en definitiva es una. El sentido de la universalidad es fundamental también, saber ser eco, caja de resonancia de toda la problemática universal de nuestros hermanos los hombres, desde la angustia de esos niños que estaban en Tailandia en esas cuevas, que ya gracias a Dios han salido todos, hasta el dolor de los que en Nicaragua pues ven. Por cierto, ayer me parece que sacudieron al cardenal Brenes y a Anuncio, ya no sé quién más, que llevan 300 muertos allí. Bueno, todo eso tiene que tener eco en la comunidad. No podemos ser algo, no sé, aislado, no. Tenemos que vivir en este mundo y amar a este mundo. Centralidad de la palabra de Dios. Si estamos orando, celebrando con la palabra de Dios, ella debe, como a María, marcar nuestra vida entera. Y si ella meditaba y ella concibió por obra del Espíritu Santo y el Verbo se hizo carne, también la palabra tiene que hacer carne en nuestra vida y en nuestras comunidades. Testimonio de vida comunitaria. De aquí podía hablar mucho el obispo don Eusebio, porque él trabajó mucho en esto, en la Vita Consagrata. Y es fundamental. Tenemos que ser reflejo en la tierra, eso es la Iglesia, de la vida comunitaria, de la convivencia del Padre del Hijo, y del Hijo y del Espíritu. Vivencia de los consejos evangélicos. Algunas cosas toco por descontado, pero no como a veces se han presentado en sentido negativo, sino en sentido positivo. Es ser, de verdad, ahora que tanto se habla de la libertad, de la realización del hombre, posibilitan la realización del hombre. La pobreza, tenemos que vivirla como una llamada a la generosidad. Por descontado, no el no tener, etcétera, no, ser generosos, como Dios es generoso, que siendo rico se hizo pobre, ya ves, para enriquecernos con su pobreza. La castidad, llamada a vivir un amor universal, abierto a todos. La obediencia, entendida también como disponibilidad. Así lo vivió el mismo Señor. Hágase tu voluntad. Ya de mí, como diría también Charles de Foucault, de mí lo que quieras, ¿no? Bien. Escuela de oración, llamada a la contemplación. Lo necesitamos muchísimo. El hombre actual que vivimos con tanto ruido, yo cuando estaba en la misa y estaba la iglesia de atrás abierta, pasó una ambulancia, pasaban coches, el ruido que a veces no nos deja vivir, no nos deja reposar, no nos deja ver las cosas con claridad. Es fundamental la contemplación, ver las cosas no solamente con los ojos humanos, sino a la luz de Cristo, a la luz de su Pascua, para dejarnos transfigurar también por Él, por esa luz, y así transfigurar las cosas. Cuando los apóstoles bajaron del Tabor, iban con otro ánimo para afrontar las dificultades de la vida. Escuela de oración, ¿cómo lo necesitamos? Y esto, pues, la vida contemplativa tiene que ser un poco espacios donde los demás aprendamos, nos doctoremos en las escuelas de oración. No tanto en la teoría, que también, cuanto en la práctica. Y para eso yo creo que también la vida contemplativa tiene que abrir un poco la puerta. Tiene que buscar espacios, buscar horarios donde el pueblo de Dios pueda participar. Yo no digo que a las 4 de la mañana vaya el pueblo de Dios a cantar el oficio de... No, pero las otras horas, ¿por qué no poner un horario accesible, etcétera? Que me parece fundamental también. Que llamada al silencio. Hoy es tan importante el silencio. Yo el otro día leía en el ABC un artículo sobre la importancia del silencio. Un sacerdote de Madrid, Pablo Dors, no para y ha tenido muchísimo éxito, unos libros sobre el silencio.
El hombre de hoy necesita silencio. Silencio que para vivir sí en soledad, pero una soledad acompañada. Una soledad acompañada porque cuando entramos dentro de nosotros mismos nos descubrimos que somos personas habitadas y por un amor. Acompañamiento. ¿Cuánta gente hoy en la sociedad necesita acompañamiento? Y hay que prestar un acompañamiento pastoral en las parroquias, en la iglesia, etc. Pero ¿por qué no las comunidades también, sin romper su esquema, ser hermanos que acompañan a los otros hermanos? Además de la oración, con el consejo, con la experiencia. Es muy fundamental todo esto, yo creo, en el tiempo de hoy. Bien, por cierto, esto también lleva a organizar días de retiros, no solo para la propia comunidad, sino espacios también y días de retiro donde las personas se puedan retirar. Se retiran incluso a veces hasta agnósticos y no creyentes, pero que van buscando momentos para reflexionar. La clausura, que no podemos verla sin más como una reja, sino una llamada a cuidar la intimidad personal y comunitaria, que la necesita todo hombre y toda mujer. No podemos vivir fuera, tenemos que vivir dentro. Y, sin duda, no contaminarse, como dice el Papa, de la mundanidad, aunque la mundanidad la llevamos dentro. No podemos decir que aquellos que decían el demonio, el mundo de la carne están fuera. No, si nosotros somos parte de ese mundo, nosotros también tenemos libertad, etc. Y testimonio de accesis de libertad, que significa no andar, el que quiera que lo haga por descontado, la mortificación en sentido clásico, sino ser señores de nosotros mismos, ser personas que no se dejan llevar como las veletas, sino que se controlan a sí mismas, que buscan y trabajan y ponen todos los medios para conseguir ¿qué? Pues encontrar el rostro de Dios y por descontado siguiendo a Jesucristo. Termino, había otra reflexión, el obispo y la vida contemplativa. Cada obispo tenemos nuestro estilo, nuestra forma de ser, pero yo creo que el obispo tiene que estar muy cerca de esta parcela del pueblo de Dios, acompañando, visitando, cuidando, etc. La Vultum Dei Quaerere habla así, pero sobre todo también, y esto toca el derecho canónico, algunas cosas respecto a cómo el obispo se tiene que conducir con la vida consagrada femenina. Yo me alegro sobre todo de que en este Cor Orans se manifiesta que hay respeto y una valoración, digamos, de la vida contemplativa femenina en cuanto, por ejemplo, no tengan doble dependencia. ¿Por qué? Porque la vida contemplativa, pues, las religiosas no son menores de edad. Igual que otros grupos en la Iglesia se regulan a sí mismos, también pueden regularse a sí mismos por descontado. Y termino con esto un poco, que es una frase de San Agustín, no mía. Hay que hacer propaganda también yo soy agustino, por lógicamente del santo, ¿no? Decía él, en un sermón al pueblo de Dios, un sermón sobre el buen pastor, decía, en aquella situación donde había divisiones, porque estaban la iglesia donatista, estaban los pelagianos, etcétera, decía él, os amonesto y ruego por la santidad de estas nuncias, las nuncias de la boda de Cristo con su iglesia, que améis a esta iglesia, permanezcáis en esta iglesia, sed esta iglesia, amad al pastor bueno, el bello esposo a quien nadie engaña, que no quiere que nadie ni nada se pierda. Pues nada más, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pues
Muchas gracias a don Manuel por esta rica reflexión, por esta profundización, porque lo dice, la vida contemplativa tiene un corazón universal, pero está en lugares concretos de la Iglesia local. No sé si hay alguna cuestión que, si alguien quiere decirle alguna pregunta, alguna matización sobre la reflexión, y si no, yo solamente le hago una en un minuto, porque tenemos que ir a descansar ya. El obispo a veces tampoco llega a todo. Tiene su delegado, su vicario de vida consagrada. ¿Cuál es ese papel de ese vicario, de ese delegado? ¿Cómo tiene que ayudar, acompañar, cuidar su relación con el obispo y con las diferentes comunidades de vida contemplativa? Por descontado, el obispo no llega a todo, ¿no? Gracias a Dios no somos Dios. Es muy importante eso. Sencillamente llegamos a donde podemos, pero para eso tenemos colaboradores, y en concreto el delegado de vida. Yo en concreto tengo un religioso del Verbo Divino. ¿Por qué? Sin despreciar a nadie, porque había sido provincial, tenía historia y conocía desde dentro la vida consagrada, lo cual no quiere decir que un sacerdote no pueda serlo, por descontado. ¿Cómo entiendo yo pues la función del delegado? Pues es el que está cerca, incluso las 24 horas del día, porque llama para esto, para lo otro, etcétera. Se preocupa, lógicamente también de acuerdo con el asesor religioso de cada federación, de la situación económica, humana, formativa, de toda la vida consagrada. Está cerca y la acompaña, pero también incluso en las alegrías, no solamente profesiones, también en entierros, etcétera, enfermedades, visita a las religiosas enfermas, sobre todo cuando están en hospitales, etcétera. Esa cercanía y esa expresión de cercanía de un poco hacer presente a la Iglesia diocesana en una situación concreta que es la Iglesia Madre. Muy bien.